Bueno, se lo comentaba desde el principio del programa. Ayer se llevó a cabo la reunión del diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos y pues se plantearon algunos temas sobre la mesa, particularmente detener el tráfico de fentanilo, aunque también hubo discrepancias respecto de las causas de este tráfico. Y también se planteó el tema de la migración, que a últimas fechas se ha incrementado de manera muy importante en nuestro país, con oleadas de personas que entran por la frontera sur y se dirigen hacia la frontera norte, y ahí pues buena parte de ellas, la mayoría, se quedan atoradas. Vamos a platicar con Jorge Castañeda, ex canciller de la República y analista político, sobre esta reunión que se desarrolló ayer en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué conclusión sacarías de lo que se planteó ayer, Jorge? Pues mira, difícil de saber, Pascal, porque las declaraciones públicas fueron pues un poco abstractas, como suelen serlo siempre en estas reuniones, y todavía no se producen las filtraciones, sobre todo del lado norteamericano, que nos permitan saber un poco más de lo que haya sucedido, pero por lo pronto de la parte pública podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, en materia de fentanilo, claramente hay un desacuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México sobre los orígenes del problema. Estados Unidos sostiene, con bastante lógica, que el fentanilo se produce en México. A México llegan los precursores químicos, sobre todo de China, algo llega de la India, y en México se integran estos precursores, se comprimen, se confecciona la pastilla de fentanilo, que es la que se envía a Estados Unidos. México ha sostenido desde hace tiempo, presidente López Obrador, que no es así, que en México no se produce fentanilo, y ayer la secretaria de Seguridad insistió en esto. En México no se produce fentanilo, y luego la secretaria de Relaciones trató de aclarar con un argumento ingenioso, pero un poco ingenuo o falsamente ingenuo, que en México no hay laboratorios legales de fentanilo. Dijo, nomás faltaba. Pues sí, y los norteamericanos seguramente le dijeron en privado, pues nomás faltaba, casi como Luis Cabrera. No los acusamos de ser idiotas, sino rateros. A ver, Jorge, nada más para ilustrar lo que estamos platicando, aquí estoy viendo un comunicado de la Sedena del 15 de febrero pasado, en el que pues dice la Sedena que aseguró un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetaminas. Bueno, ese es otro producto, pero bueno, esto ocurrió en Culiacán, Sinaloa. Así que pues seguir negando esto cuando hay boletines de la Sedena que hablan del descubrimiento y aseguramiento de laboratorios de fentanilo, pues no es muy útil, ¿no? No, yo no le entiendo la lógica. Entiendo el matiz que quiso introducir Alicia Bárcena, de que es la distinción, la diferencia de punto de vista sobre si son legales o ilegales, sí. Porque en efecto existen en el mundo y en la galaxia y en el universo, si en Marte, si se quiere, laboratorios que producen fentanilo legalmente, porque el fentanilo es una sustancia que se utiliza como analgésico muy potente en cirugías mayores, o en algunos casos con personas con enfermedades terminales muy dolorosas. Entonces, existe en la vida una producción legal de fentanilo, pero nadie se está refiriendo a eso, ni los norteamericanos, ni la Sedena, ni nadie. El problema son lo que aparentemente es una gran cantidad de laboratorios clandestinos ilegales en México, donde se producen las pastillas, las píldoras de fentanilo, que son las que se envían en enormes cantidades de Estados Unidos. ¿Tú crees que en corto, digamos, este es el discurso público de negar la fabricación del fentanilo en México, y en corto dicen, no, pues sí se fabrica y vamos a ver qué hacemos al respecto? O es decir, ¿son nada más posturas para la opinión pública o de verdad el gobierno mexicano cree esto? No creo, Pascal, que haya un discurso
privado diferente porque los norteamericanos lo filtrarían. Lo primero que harían es decirle a la corresponsal de New York Times en México o a la corresponsal del Washington Post, esos mexicanos ya ni la muelan, en privado sí no reconocen que en efecto se produce el fentanilo en México. Me extrañaría, no es imposible, pero me extrañaría. Y aquí se ve que hay un problema entre México y Estados Unidos, y luego hay un discurso no muy ordenado dentro del gobierno de México. Pues sí. Decía yo al principio del programa que no es homogénea la postura, ¿no? No. Sí. No parece ser homogénea, no parecen haberse coordinado bien antes para tener un mismo discurso y que no hubiera estos matices, estas diferencias entre lo que dijo la secretaria de Seguridad y lo que dijo la secretaria de Relaciones. También conviene notar, Pascal, que no hablaron al respecto, no hubo declaración pública del secretario de la Defensa o del secretario de la Marina, aunque no estaban en la conferencia de prensa, pero estuvieron en las reuniones. Bueno, ese es un primer punto complicado de esta reunión, y es un punto que seguramente va a volverse más tenso, Pascal, en las semanas y los meses que vienen. Bueno, me gustaría que tocáramos el que me imagino que es el segundo punto al que te refieres, que es el de la... Estamos conversando con Jorge Castañeda, ex canciller de la República y analista político. Jorge, también se trató el tema de la migración, del muro fronterizo, un tema que desde luego preocupa al gobierno estadounidense cuando estamos ya muy cerca del proceso electoral en el que Biden aparentemente buscará la reelección. ¿Cómo viste este tema, Jorge? Bueno, difícil de nuevo de saber, pero Pascal, lo que ha publicado en los periódicos, tanto en México como en Estados Unidos, es que en primer lugar, pues fue considerado por el gobierno de México como poca afortunada la coincidencia de la reunión y del anuncio de la construcción de unos 30 kilómetros de muro adicionales por parte del gobierno de Biden, violando así la promesa del candidato Biden de no construir un solo metro de muro durante su administración. Alegan ellos que estaban obligados a hacerlo porque el Congreso no quiso redirigir, recanalizar los recursos aprobados para ese fin. Eso lo verán aquí los abogados. Seguramente habrá demandas en Estados Unidos contra esta decisión. Ya se verá si en efecto no les quedaba de otra, que es lo que dijo el presidente Biden ayer en Washington y lo que dijo Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero ese es un primer elemento complicado. Un segundo es que también se anunció ayer en Estados Unidos, y seguramente los que compartieron esta decisión, los funcionarios norteamericanos con sus homólogos mexicanos, de que Estados Unidos iba a empezar a deportar a venezolanos que hubieran llegado a Estados Unidos después del 31 de agosto, directamente a Venezuela, que aparentemente llegaron a un acuerdo con el gobierno de Maduro, con la dictadura de Maduro, de mandar de vuelta a Venezuela a esas personas que están en Estados Unidos sin papeles o sin autorización. Esto también habrá que ver si prospera, porque es un poco contradictorio, Pascal. Por un lado, darle permiso de trabajo a casi 500,000 venezolanos hace un par de semanas bajo el concepto de la protección provisional, porque no se les puede devolver a Venezuela porque las condiciones en Venezuela no lo permiten, y luego decir que todos los que llegaron después de determinada fecha van a ser deportados ipso facto a Venezuela. Ahí existe la duda, no sé qué se haya discutido, si en realidad Estados Unidos está pensando deportarlos a México, aunque no lo diga. Y luego un tercer elemento dentro de lo de migración, Pascal, importante, es un silencio. No se habló, no se anunció un acuerdo para crear un centro de procesamiento de visas y de solicitudes de asilo, etcétera, para
personas no mexicanas en México, en el sur-sureste de México, que es una propuesta que viene desde hace varios meses. El embajador Salazar, al que le dicen el sombrero en la embajada, o Don Sombrero, a que había querido crear un consulado, abrir un consulado de Estados Unidos en Oaxaca. No lo pudo lograr porque pues cuesta demasiado dinero. Entonces estaban buscando con las autoridades mexicanas algún tipo de centro de procesamiento, una especie de consulado móvil, le decimos en México a nuestros consulados en Estados Unidos, ya sea en Villahermosa, que era una primera ciudad de acuerdo, pero como hay elecciones el año que entra en Villahermosa, en Tabasco, pues el gobernador y después el presidente dijeron, ni locos, vamos a llenar a Villahermosa de cubanos, haitianos, venezolanos, etcétera, etcétera. Luego digo, bueno, pues ¿por qué no en Tapachula? Pues por la misma razón hay elecciones y sobre todo pues ya hay muchísima gente. Entonces no se han podido poner de acuerdo y obviamente ayer no se habló de esto y por lo tanto no parece haber acuerdo al respecto. ¿Qué va a hacer México ahora con la enorme presión de Estados Unidos en materia migratoria? No se puede deducir, o yo no lo puedo deducir, francamente, Pascal, de lo que se dijo ayer, pero es evidente que Biden está bastante desesperado porque esto sí le está haciendo mucho daño en las encuestas y en su campaña presidencial. Pues como dices, Jorge, habrá que esperar las filtraciones que se hagan principalmente a periódicos estadounidenses para saber pues los puntos finos o pues ya ni siquiera los puntos finos, la sustancia de lo que se discutió en privado y seguramente pues nos dará lugar a tendremos más elementos para la discusión. Jorge, te agradezco como siempre tu disposición de conversar con nosotros. Al contrario, gracias Pascal por invitarme. Gracias, ahí está Jorge Castañeda, ex canciller de la República y analista político.